No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios, reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. Hey, se vive siempre una experiencia diferente dependiendo del monte al que subas. You always live a different experience depending on the mountain that you are on. Pero tú y yo estamos llamados a subir al monte. But you and me are called to go up to the mountain. No puede haber un cristiano de valle solamente. There can't be just a Christian that's in the valley. Porque vuelvo y te repito, el valle es para demostrar de qué te llenas en el monte. Because I tell you again that the valley is just demonstrating what you're getting filled with in the Es mountain. decir, cada experiencia con Dios te renueva. Means every experience with God renews you. Él renueva en cada experiencia que tú tienes con Él tus fuerzas. He renews in every experience that you have with him your strengths. Y después de renovarte tu fuerza, Él te da una asignación. And after renewing your strength, he gives you an assignment. ¿Para qué? For what? Para algo que tienes que hacer en el reino. For something that you have to do in the kingdom. Pero primero tendrás que subir al monte. But first you're going to have to go to the mountain. La asignación se te va a ser dada en el monte. The assignment is going to be given to you in the mountain. Y estamos viviendo en tiempos de donde hay muchos cristianos cómodos que quieren recibir su asignación en su casa. And we're living in times today that Christians want to receive their assignment at home. Subir al monte, ¿qué implica? Going up to the mountain, what does that imply? Implica esfuerzo, It implies sacrificio, to be strong, cansancio, sacrifice, resistencia. resistance. Quiere decir que cuando tú dices, voy a subir al monte, puede que llegues a la cima del monte muy débil. So this means that when you go to the top of the mountain, you can get there very tired. Ahí es donde vas a ser fortalecido. That's where you're going to be strengthened. Y ahí es donde Dios te dice, esto es lo que tengo para ti. And that's where God says, this is what I have for you. Esta es la asignación que tengo. This is the assignment I have for Y you. te la voy a dar porque has venido al monte. And I'm going to give it to you because you've came to the mountain. Fíjense que uno de los personajes que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en un monte fue Elías. If we notice that somebody who had a supernatural encounter with God was Elijah on the mountain. Y en esta historia voy a empezar de atrás para adelante. And in this story, I'm going to start from back to front. Elías había degollado a todos los profetas de Baal. Elijah had defeated all the prophets of Baal. Pero Jezabel But Jezebel se entera y manda una amenaza contra Elías. found out and he sends a threat against Elijah. Así que Elías, cuando escucha de esta amenaza de Jezabel, dice, voy a irme corriendo, voy a huir de la amenaza de esta mujer. So when Elijah hears the threat from Jezebel, he says, I'm going to run away from this woman. Así que Elías llega a un lugar donde es alimentado por pájaros. So Elijah gets to a place where he is fed by birds. Y ahí se le aparece un ángel y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate y camina, que el largo camino te resta. And an angel appeared to him and said, Elijah, what are you doing here? Get up and start walking, that there's a long way to go. Imagínense el panorama. Imagine the Lo habían amenazado panorama. de muerte. ¿Cómo se sentía Elías? They had threatened him with death. How did he Miedo, feel? temor, asustado, Scared, fear, destruido, frustrado. frustrated. Ahora Elías está caminando 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, que es el monte de Dios. Now Elijah is walking 40 days and 40 nights to get to Mount Horeb, which was the mountain of God. Ahora, ¿qué significa Horeb? What does Horeb mean? Horeb significa desolado, solitario y destruido. Horeb means lonely, destroyed, and dark. Qué casualidad, así mismo estaba Elías. What a coincidence that Elijah was like that as well. Quiere decir que Elías llega ahí sintiendo todo esto que está sintiendo, tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, voy a cambiar lo que estás sintiendo tú por algo mejor. This means that Elijah came to God a certain way and God told him, I'm going to take what it is that you're feeling, I'm going to give you something better. Yo no sé cómo te puedes estar sintiendo hoy. I don't know how you could be feeling today. Puede que hoy estés como Elías, has caminado 40 días de prueba. It could be that you're like Elijah, you have walked 40 days of test. Puede que en tu vida haya habido 40 días de una situación muy difícil. It could be that in your life there has been 40 days of something very hard. Pero estás llegando al monte donde tienes un encuentro con Dios y eso hace la diferencia en tu vida. But you're getting to the mountain where you're going to have an experience with the Lord, and that's going to make the difference in your life. Porque el monte Horeb es símbolo del trato de Dios con el hombre.
Because Mount Horeb is a symbol of the pact of God with men. Es en el monte Horeb donde Dios quita lo que no le agrada a Él, que tienes tú, lo destruye para darte algo nuevo. It's in Mount Horeb where God takes away something that he does not like. It's not of his is not pleasing to him, and he gives you something that is. Puede que llegues al monte con un ego muy elevado. It could be that you get to the mountain with a very elevated ego. Puede que llegues al monte con todos los títulos universitarios que quieras. It could be that you get to the mountain with all the university titles that you want. Puede que llegues al monte y diga, mira quién soy yo. It could be that you get to the mountain and you say, look at who I am. Pero muchas veces todas esas cosas que tienes se convierten en una fortaleza mental que impide el trato de Dios contigo. But a lot of times that turns into a strength that implies the presence of God from you. Y entonces ahí Dios dice, voy a quitar todo eso que no tiene que ver conmigo para que lo que tenga que ver conmigo habite en ti. And that's where God says, I'm going to take away all of those things that do not belong to you and give you what is of me so you can be in my presence. Y es en ese momento donde quita lo viejo de ti y pone lo nuevo de Él. And it is in that moment where he takes the old part of you and puts in the new of him. Puedes estar destruido. You can be destroyed. Puedes sentirte desolado. You can feel lonely. Puedes sentirte solitario. You can feel alone. Pero escúchame, para levantar a un Cristo de gloria en nuestras vidas, But listen to me, to lift up a Christ of glory in our life, vamos a tener que subir al monte. we're going to have to go to the mountain. Y ahí vas a recibir dos cosas. And that's where you're going to receive two things. Di conmigo instrucción Say with me, instruction y dirección. and direction. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ti por recibirlo. Recuerda escucharnos todas las mañanas, porque no hay nada como comenzar el día con un cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que recibas todos los días una hermosa palabra de Dios. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y petición de oración. Cafecito con Dios.